Quería hacer mención esta vez a algunos temas que implican desafíos importantes que la política a nivel mundial y a nivel local deberían encarar en algún momento. Obviamente lo que hace falta en primer lugar es pensamiento político. Enriquecer a la política con pensamiento, porque el pensamiento es a partir del cual vamos a lograr la ejecución de algo. Si no ejecutamos algo sin haberlo meditado, analizado, pensado, sin analizar el qué, para qué, el cómo, etc. Dentro de estos desafíos que el mundo y la Argentina particularmente enfrentan, están los desafíos económicos que el mundo ya está enfrentando y son desafíos de aquí a 10 años mínimo, 20, 50 años, etc. Son desafíos de política económica, por ejemplo, que son tan importantes, la economía es tan importante para todos nosotros en general, no lo neguemos. ¿Y cuál es la orientación de una política económica? Yo estuve anotándome un poco un borrador aquí porque, a ver, si no sería muy extenso ponerme a leer y aburrido ponerme a leer algún trabajo completo. Algunos desafíos básicos que tenemos que tener en cuenta de la política económica, su orientación, obviamente la búsqueda del crecimiento con el pleno empleo, con la disminución de la desigualdad, la disminución de la pobreza, buscando la desconcentración de la riqueza en tan pocas manos, hacerlo en lo que a la Argentina respecta, con un criterio de distribución de la población en su extenso territorio, para lo cual es necesario estudiar, ya lo dije anteriormente en alguna ocasión, cuáles son las potencialidades de las distintas regiones de la República Argentina. Ahora, todo ello no se puede encarar sin un sentido que tenga por orientación continuar generando más contaminación, más pobreza, más exclusión, etc. Por eso digo, todo esto tiene que analizarse con un criterio de integralidad, integrar la Argentina completa, es decir, territorialmente, su población, sus potencialidades, en búsqueda de qué concreto, con objetivo, por supuesto, del pleno empleo, porque el empleo es uno de los temas más importantes y más graves que afronta el mundo y que obviamente hoy está mucho más en jaque en consideración a lo que ha sucedido con el tema de la pandemia y lo que afecta muchísimo a la Argentina. Tengamos en cuenta que la Argentina tenía 800.000 pobres en 1974, 75 y hoy tenemos, ¿cuántos? 16, 17 millones de personas bajo la línea de pobreza. ¿Qué se hizo en estos 40 y pico de años? ¿Se pensó más allá de o simplemente se buscó solamente la inmediatez de la próxima elección, etcétera? A Argentina le hace falta por eso pensamiento político y pensamiento político estratégico a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Eso es lo estratégico. Entonces, para ello también, entre otros desafíos, se hace necesario pensar en nuevos medios de desarrollo estratégico. Nosotros tenemos potencialidad agropecuaria del agro, pero esos nuevos medios de desarrollo estratégico tienen que buscar la integración del agro con la industria. Ya lo dijo alguna vez el gran industrialista Carlos Pellegrini, solo vendiendo pasto no se construye una nación. Así que necesitamos la articulación de medios y los modos de poder hacerlo, y pensar y desarrollar y buscar cuáles son los modos adecuados para ello. Se hace clave la participación, mucho más que buscar la distribución de algo, porque sin una mayor participación no conseguimos la distribución de algo. En primer lugar, una mayor participación en la política. Es necesario renovar los modos de representación política para que haya la posibilidad de una mayor oferta electoral al ciudadano, que los ciudadanos puedan ir ampliando la participación ciudadana, pero para ampliar la participación ciudadana tiene que existir también mayor oferta
electoral, porque a menor oferta electoral o más concentrada esa oferta en uno u otro, o en dos grandes oponentes que concentran toda la oferta electoral se va degradando su calidad, porque no es una competencia viva, real, o no es una competencia más dinámica que ofrezca mayores oportunidades al electorado. Es una competencia absolutamente cerrada, oligopólica, casi monopólica, pero oligopólica, al fin entre dos grandes potencialidades electorales que se disputan entre ellos todo el arco político y toda la oferta política al ciudadano. Por lo tanto, es necesario un punto a considerar, es el nuevo modo de participación política ciudadana y de partidos políticos. La planificación regional es otro punto que hay que poner sobre una mesa de temas de discusión para pensar la Argentina de hoy y de la que viene, la planificación regional. Política agropecuaria, política de producción agraria, qué es lo que más necesita la Argentina, de acuerdo a sus potencialidades regionales, cómo lo podemos encarar, qué estímulos son necesarios para poder encararlo. Fomento de cooperativas y acceso al crédito para las pymes, para pequeños y medianos productores, industriales, etc. Y obviamente para integrar, ya que tantas veces tenemos el disquito de la integración, para poder integrar de verdad a la economía marginal, integrarla al mercado y a la legalidad. Son desafíos que enfrenta la democracia en el mundo y son desafíos que enfrenta seriamente la Argentina porque estamos en una situación dramática en Argentina. No escatimemos en la adjetivación porque si no es seguir escondiendo la tierra debajo de la alfombra. Pero hay temas que ya en una mesa de diálogo político se pueden instrumentar. Estos mismos temas se pueden instrumentar, o se pueden llevar, o se pueden comenzar a pensar. Antes de buscar el cómo, digamos, sobre qué temas vamos a discutir luego es el cómo, porque es lo mismo que yo quiera discutir cómo, o al revés, quiero decir, discutimos siempre qué medios vamos a emplear para qué sin saber hacia dónde vamos. En general, el entuerto que tenemos nosotros y el entuerto ideológico de pensamiento o de ausencia de un pensamiento político estratégico. Generalmente discutimos al revés, discutimos como si yo me parara en la parada de un colectivo y preguntara si tomo el colectivo A o B. Seguramente alguien con absoluta inteligencia y sentido común me va a decir: primero, por favor, ¿me podés decir hacia dónde querés ir para saber qué colectivo tenés que tomar? A nosotros nos falta definir hacia dónde queremos ir, y en función de hacia dónde queremos ir van a ser las ideas que tenemos que adoptar para dónde queremos ir y marcar una hoja de ruta, un camino de temas para saber hacia dónde queremos ir. Y estos temas son algunos de ellos. Es decir, fíjense que nosotros esta semana hemos asistido a la resolución de dos temas que lo terminó resolviendo el Poder Judicial porque la política no los puede resolver. Estamos judicializando todo. Todo se judicializa porque la política y el sentido común de las personas no puede resolver un problema. La política no puede resolver el tema habitacional. La política no puede resolver el tema de la falta de empleo. La política no puede resolver el acceso a la vivienda. No puede resolver el acceso a la salud pública adecuada, el acceso a la educación pública, etc. Hay tantas cosas que la política no está pudiendo resolver y todo eso se traslada luego a conflictos que terminan tratando de resolver el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, sí, está bien, es el último resguardo de los derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos, pero no le tiremos encima todos nuestros dramas que la política no puede resolver. Seguramente para solucionar problemas habitacionales y de una nueva idea, generación de producción agropecuaria sana, no contaminante de cara al futuro, el camino no es
tomar tierras ajenas, sean públicas o privadas, porque no podemos legalizar el delito, no podemos bajo la excusa o la razón de una situación de emergencia social o de un justo reclamo, hacer de ese reclamo un acto ilícito. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, ni tampoco convierte como ilícito ningún acto legítimo de que nosotros tengamos que para reclamar o para pensar o para ver cómo lo solucionamos. Hay varios ejemplos. Yo recuerdo el año pasado, creo que estuvo en boga, incluso por aquí, porque se trata de un sacerdote argentino, el padre Pedro Opeca, que en Madagascar creó un sistema impecable realmente para sacar a muchos seres humanos de la indignidad, de la miseria. ¿Por qué no tratamos de imitar ese tema entre público y privado, entre el sistema público y el sistema privado? ¿Por qué ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires parece que su brillante idea es subsidiar a personas para que no tomen terrenos? ¿En serio está pensando en eso? Es como si yo dijera, vamos a subsidiar al motochorro para que no me robe. ¿Por qué no subsidiamos lo que genera empleo? ¿Por qué no subsidiamos lo que produce? ¿Por qué no buscamos tantos terrenos fiscales que hay a lo largo y ancho de toda la República Argentina, si quieren también de la provincia de Buenos Aires? Pero digo no de la provincia para no seguir concentrando acá. ¿Por qué no buscamos todo eso y decimos, bueno, aquí entre el Estado y los privados van a aportar esto? ¿Para qué? Para el asentamiento de familias argentinas que construyan sus propias casas, que construyan sus propios barrios, que construyan a sí mismos el agua potable, la luz, la electricidad. Obviamente no estamos privatizando el agua potable y la luz y la electricidad, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Estado va a estar detrás de eso, pero dándole a las personas la dignidad de su propio techo, de lo que ellos mismos hacen para sí mismos y para la comunidad, en principio esa pequeña comunidad que los va a rodear, y luego para toda la comunidad en general. ¿Cómo vamos a estar pensando en subsidiar para que alguien no me tome un terreno? ¿Por qué no pensamos en subsidiar o aportar para la creación de algo comunitario sano y productivo? No, realmente esas son las ideas que nosotros tenemos que tratar de poner sobre la mesa. ¿Cómo puede ser que no pongamos desde el gobierno y de algunos sectores de la oposición, el sector mayoritario, estas ideas sobre la mesa y toda la pelea sea en función de la carta de alguien y la respuesta por Twitter de otro? Si esa es toda la discusión política, yo le pediría que traten de algunos de hacer un paso al costado y dejen que otros tratemos de tener otras ideas y tratemos de instrumentarlas y sentarnos a dialogarlas y a debatirlas. Si algo tenía de sano, de buena intención, de aceptable, la posibilidad de alguna reforma agraria, la verdad que se degradó totalmente con las actitudes de hecho de la soberbia de un señor que creyó que tomando terrenos por la fuerza se podría llegar a solucionar el problema de la pobreza, de la indignidad, de la falta de empleo. No se soluciona con eso. Se soluciona articulando políticas públicas y también con beneficios, obviamente, y articulando lo público con lo privado, articulando el agro con la industria, articulando, no destruyendo, ni enfrentando, ni levantando muros de pobres contra ricos, ni ricos contra pobres. Eso no es política, eso es politiquería, y eso es seguir degradando lo que le hace falta a la República Argentina. Entonces, puntos claves: pensar, analizar y poner sobre la mesa ideas y proyectos que tengan que ver con estos puntos que he mencionado. Un nuevo sistema de producción agrícola, ganadera, industrial, pensar en la política económica para un desarrollo humano verdaderamente integral, articular los intereses regionales de la República Argentina para pensar una política distributiva acorde con la extensión de todo nuestro territorio. Pero si no pensamos en nada,
o solamente en peleas inútiles, entonces vamos a seguir con la nada misma. Hasta la semana que viene.